Demet Özdemir por fin ha soltado la bomba sobre Can Yaman y chicos, la verdad es que nadie se la esperaba. Se acabó el misterio, por fin sabemos qué pasa de verdad entre ellos. ¿Os acordáis de todo el rollo que montaron? Las fotos, los viajes, el supuesto amorío que nos vendieron, pues parece que gran parte de eso era para la cámara. Sí, lo habéis oído bien. Demet, en una entrevista reciente, ha sido súper clara y ha dicho que su relación con Can, en su momento, estuvo muy influenciada por la presión mediática y las expectativas. Vamos, que vivieron gran parte de su relación bajo el foco de los flashes. Para ser honestos, esto no me sorprende del todo. Eran la pareja del momento, todo lo que hacían se convertía en noticia. Y a veces cuando eres tan joven y estás tan expuesto, es difícil saber qué es real y qué es parte del show. Lo que yo creo que está pasando, y lo digo desde mi humilde opinión, es que Demet ha querido quitarse un peso de encima. Ha querido decir, oye, sí, estuvimos juntos, pero no todo era tan perfecto como lo pintaban las revistas. Muchos dicen que esto es una forma de reavivar el interés por ellos, que quizás Can está volviendo a España y Demet aprovecha para hablar de él. Pero yo sospecho que va más allá. Creo que Demet, ahora más madura y con una carrera súper consolidada por su lado, se permite el lujo de ser sincera. Y eso es valiente porque podía haberse callado y seguir dejando que la gente imagine lo que quiera. Lo más jugoso es cuando habla de la magia de las series. Ella misma ha admitido que a veces esa chispa que vemos en pantalla es solo eso. Chispas de actuación. Y claro, cuando la gente ve tanta química en la ficción, luego quiere que sea real en la vida. Y ella ha venido a decirnos que no siempre es así, que hay mucha gente detrás, mucho trabajo y a veces, mucha invención. Y la verdad es que me encanta esta honestidad. Nos da una visión más realista de lo que significa ser una estrella en la industria del entretenimiento. No todo es cuento de hadas, no todos los romances de plató son eternos. A veces son solo parte del guión de sus propias vidas. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos y que ella no ha respondido directamente, ¿qué piensa Can de todo esto? ¿Le habrá sentado bien que Demet destape la olla? Porque si lo pensamos bien, ella ha dejado claro que parte de lo que se vivió fue por el juego mediático. ¿Y él estaba dentro de ese juego o era un jugador involuntario? Porque yo, si fuera Can y estuviera intentando relanzar mi carrera en España, que se hable de mí junto a Demet, aunque sea para decir que no era todo verdad, me da visibilidad. Es un arma de doble filo, ¿no creéis? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que Demet ha sido justa al contar esto o que debería haber guardado silencio?